Isoli, él es politólogo de la UBA, estamos en comunicación a través de videollamada. Fernando, ¿cómo te va? Lucas Laborda y Sergio Astorga te saludan desde Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal, Lucas y Sergio? Buenas tardes y saludos para todos. Bueno, es un placer poder dialogar, aunque sea un momentito, con vos. Estamos justamente aquí debatiendo y analizando la cumbre de la OMC que tuvo sede en la provincia, en Buenos Aires, perdón. Digo, ¿cómo está la región en materia de economía y justamente por qué Macri en este momento decide traer a Buenos Aires esta cumbre? Sí, a ver, me parece importante contextualizar el momento político que nos encontramos a nivel regional. Los resultados de la reunión de ayer, como bien decía Sergio, fueron en cierta medida un fracaso para el gobierno nacional, que tenía otras expectativas, pero esto se debe básicamente a algunos aspectos que están pasando a nivel regional y global que tienen que ver con que nos encontramos un mundo bastante distinto al que había en los 90, donde estos gobiernos de derecha con un proyecto neoliberal tenían un terreno fértil para desarrollar sus proyectos. ¿A qué me refiero? Por una parte, no son estos tiempos del consenso de Washington y del fin de la historia de los 90, sino que hay voces disidentes a lo que es el libre cambio, no solo en los países periféricos, sino también en los países del centro. Me refiero a Corbyn en Inglaterra, al propio Mélenchon en Francia, a Podemos en España, e incluso a Sanders en Estados Unidos, y también en lo que refiere al proteccionismo a Trump. En gran medida, prácticamente, parte de las dificultades que encontró la OMC y que bien señaló su director en el día de ayer para establecer acuerdos, tienen que ver con que la principal potencia mundial, que durante décadas fue un factor decisivo en el fortalecimiento del comercio a nivel internacional, hoy actualmente está poniendo serias limitaciones al avance de este tipo de acuerdos. En esta coyuntura, entonces, el proyecto de los gobiernos de derecha encuentra serias limitaciones. Muy bien. ¿Y esta negociación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea puede perjudicar de alguna manera a los países miembros del Mercosur, Argentina inclusive? Sí, tal como estaban dadas las condiciones de negociación, sí. A ver, el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se empezó a tratar prácticamente a fines de la década del 90, entre el 99 y el 2000. Estuvo mucho tiempo paradas las negociaciones, en gran medida por dos factores. Por una parte, el proteccionismo que establecían los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina respecto al sector industrial argentino y la poca predisposición a abrirlo al ingreso de manufacturas europeas, y por otra parte, y sobre todo, las limitaciones que establecían algunos países de la Unión Europea, sobre todo Francia, Irlanda y demás, al ingreso de productos agrícolas del Mercosur a la Unión Europea. En ese marco, las negociaciones estuvieron trabadas hasta hace 2 años, en las que se volvieron a reanudar con fuerza a partir del intento de los gobiernos de Brasil y de Argentina por llegar a un acuerdo que, dicho por la propia Alicia Bárcena, que es la directora de la CEPAL, el organismo de las Naciones Unidas para América del Sur, es un acuerdo para la región más nocivo que aquel incluso que se estaba negociando en un principio. ¿Por qué? Porque hay fuertes trabas todavía de parte de la Unión Europea al ingreso de materias primas de Argentina y de Brasil y del país del Mercosur. Y por otra parte, porque el gobierno argentino se había predispuesto a abrir incluso sus mercados agrícolas para el ingreso de productos de la Unión Europea. Fernando. En ese sentido, creo que el Tratado de Libre Comercio que se estaba por firmar lo que hacía es, sobre la base de las asimetrías que existen entre el Mercosur y la Unión Europea, consolidar los perfiles de ambos bloques regionales, de la Unión Europea con su potencia industrial y de nuevas tecnologías, y el Mercosur ligado básicamente a la exportación de materias primas. Fernando, te hago una consulta. Un gusto saludarte. Bueno, paralelo a la realización de la Organización Mundial de Comercio, hubo también asambleas, digamos, las cumbres, estas cumbres multilaterales también invitan a organismos de la sociedad civil a que planteen sus visiones, y bueno, Macri limitó el ingreso a muchas organizaciones. Por primera vez en la historia de estas cumbres generó un conflicto diplomático. ¿Vos cómo lo han visto ahí en Buenos Aires?
también sabemos que ha habido algunas manifestaciones en Londres, en algunas ciudades, en contra de esta no permiso del ingreso de organizaciones vinculadas a la sociedad civil. No sé si no me... Bueno, Fernando, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, no, Sergio Astorga está aquí también en el piso con nosotros. Te preguntaba si podés hacer una lectura de lo que sucedía también en el mismo momento que se llevaba a cabo esta cumbre de la OMC con distintas organizaciones que se manifestaban en contra, ¿no?, del comercio exterior y que también se vivía en el mismo momento. Podríamos definirlo como una contracumbre. ¿Cómo se vivió allí en Buenos Aires? Sí, la contracumbre tuvo epicentro en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La verdad que se acercaron distintas organizaciones, no solo nacionales, sino de distintos países de la región y a nivel global, que estuvieron marcadas, ¿no?, por el escándalo de las restricciones al ingreso de distintos dirigentes, integrantes de organismos internacionales, de ONGs al país. Pero la verdad que fue un movimiento muy grande que se hizo y en parte es responsable de las limitaciones, de los resultados que tuvo esta cumbre en Buenos Aires. Bien, Fernando, ha sido muy amable, muy claro con la información, ¿sí? Un abrazo. Gracias, un saludo. Bueno, Fernando Colisoli, politólogo de la UBA, aclarándonos un poco el panorama de lo que sucedió en Buenos Aires. Por primera vez en Sudamérica, en Argentina, la cumbre de la OMC con varias lecturas, por lo menos no muy positivas, con esta posibilidad de acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, según lo que decía Fernando, ¿no? Sí, no hubo grandes avances en los resultados concretos. Lo que sí, bueno, van a haber reuniones bilaterales porque esta es una primera semana de cumbre, pero luego van a haber diferentes negociaciones, más de 30 durante un año, y que van a culminar con la reunión del G20 a fines de noviembre del 2018. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer un corte, queda más información todavía para tratar con ustedes, ya venimos. Pensar distinto, aunque seamos parecidos. Distintos parecidos. Nosotros no queremos ser cómplices de nuestros funcionarios irresponsables que no